Esdras capítulo 5, escuchando la voz de Dios. Este capítulo de Esdras habla de algo que ocurrió antes de lo que vimos en el capítulo de ayer. El libro no sigue una secuencia cronológica, pues su interés central es la obra de reconstrucción del templo del Señor, no enfocándose en detalles periféricos involucrados en la historia. En el contenido de hoy, vemos la voz profética motivando al pueblo a seguir adelante, mientras las voces humanas intentan interrumpir el avance de la obra del Señor. El capítulo comienza diciendo que los profetas Ageo y Zacarías insistieron con los jefes y con el pueblo para que no pararan la obra de reconstrucción del templo. A esta altura de la historia, el problema no era solo los enemigos de afuera. Los propios siervos de Dios necesitaban mantener el foco en la obra, no dejándose amedrentar o desanimar por los problemas que enfrentaban. Poco después de retomar la obra, un gobernador general llamado Tatnai y algunos otros cuestionaron la legitimidad de la reconstrucción. Después enviaron una carta al rey Darío, sucesor de Ciro, contando lo que estaba ocurriendo en Jerusalén y lo que los judíos le habían respondido. Pero la obra del templo y de la ciudad no tuvo que ser interrumpida mientras tanto. En el versículo 5 podemos leer lo siguiente: los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío. Y entonces respondieron por carta sobre esto. La respuesta que Zorobabel y los otros judíos le habían dado a Tatnai cuando fueron cuestionados muestra que ellos reconocían sus propias fallas, pero confiaban en la soberanía de Dios. Era un pueblo pecador y estaba enfrentando dificultades por causa de su desobediencia, pero confiaba que su Dios era el Dios del cielo y de la tierra. Garantizaron así que lo que estaba haciendo había sido autorizado por una orden de Ciro, quien había devuelto los tesoros del templo y mandado que la ciudad fuera reedificada. El capítulo termina con el pedido al rey Darío para que verificara en los anales de la historia la existencia del referido decreto de Ciro a favor de la obra en Jerusalén. Y mientras esperaban la respuesta, los judíos debían confiar que el mensaje de los profetas sería confirmado por el favor del rey. Una vez más, la autoridad de Dios y la autoridad imperial fueron puestas frente a frente, y el autor bíblico destaca que el Señor continuaba en control de la situación. Hoy recordemos tres realidades. En primer lugar, en los momentos decisivos, Dios no se queda en silencio. Él habla por medio de su palabra. Aún hoy nos habla por medio de sus profetas, orientándonos sobre decisiones y actitudes que debemos tomar. En segundo lugar, es precisamente cuando obedecemos la luz que Dios nos envía que somos cuestionados o desafiados por nuestra fidelidad. En tercer lugar, Él sigue al control de todo. Por eso pidamos que el Señor nos haga fieles a la luz que nos ha sido concedida a través de su palabra, y que también nos dé valor para testificar, incluso aun cuando otros hayan desistido de escuchar la voz de Dios. Por favor, vamos a orar. Gracias, Señor, por hablarnos, y gracias por darnos a todos el privilegio de elegir escucharnos. Escuchamos tu voz a través de tu palabra. No solo eso, queremos y necesitamos seguirla, practicarla, aplicarla a nuestra vida y compartirla con fidelidad. Bendícenos para que así sea. Bendice a cada uno de nuestros amigos y hermanos. Oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Les dejo un abrazo. Gracias. Hasta mañana, si Dios quiere.